principios de guerra espiritual. Y se va a asombrar, porque no me voy a ir al Nuevo Testamento, me voy a ir al Antiguo Testamento, amén. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento poco se hablaba de guerra espiritual. Las batallas en ese tiempo eran físicas, sangrientas, visibles, amén, eran guerras visibles, pero ahora estamos en otro tiempo de la guerra invisible. Y sin embargo, Dios usó vasos como Jeremías, amén, para darnos un manual de guerra espiritual también. Vamos a estar ubicándonos en el libro de Jeremías capítulo 15, versículo del 19 al 21, son 3 versículos apenas, amén. Y de ahí se puede tener un manual de guerra espiritual extenso, inmenso, de solamente esos 3 versículos. Son principios claves, esenciales para tener éxito en lo que es la guerra espiritual. Si usted los aplica, hermano, y camina en ellos, tendrá victoria en lo que es la guerra espiritual. Amén. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo del 19 al 21. Jeremías capítulo 15, versículo del 19 al 21. Dice así: por tanto, así dijo Jehová. Mire, lo está diciendo es Dios mismo, directamente, amén. Y cuando habla Dios, eso se respeta. Y hay que tener temor y reverencia y prestar atención. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, esto es, hermano, una condición que Dios pone. Se van a dar muchas promesas buenas aquí, pero toda promesa, yo les he enseñado a ustedes, que va amarrada a un deber, a una condición a cumplir. Amén. Va amarrada a una condición. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, dice, yo te restauraré. O sea que si no hay conversión, no hay restauración para nada. Amén. Muchas veces estamos pidiendo restauración sin convertirnos. Y delante de mí estarás, presencia de Él. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado, un tremendo guerrero, hermano. Invencible. Te pondré por muro fortificado de bronce. Bronce es un material fuerte, amén, inquebrantable. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, de los perversos, y te redimiré, te salvaré de la mano de los fuertes. Amén. Qué importantes promesas, pero todas esas promesas que se ven agradables y muy buenas van amarradas a una condición. ¿Y la condición cuál es? Convertirse. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré. Vemos que una persona que no está restaurada y va a hacer la guerra, hermano, va a tener muchas bajas. Amén. La persona, o sea, un guerrero tiene que estar fuerte, bien alimentado. Amén. Tiene que tener sus sentidos en cabalidad, en sobriedad. Amén. En equidad. Tiene que estar bien, hermano. Pero imagínese un guerrero enfermo que vaya para la guerra, que vaya con un tremendo dolor de cabeza. No se puede concentrar bien en la batalla. Y si va con heridas, va herido en el corazón. Y un puñal clavado en el corazón. Y va a guerrear. Hermano, ahí vemos que va a tener derrota. Entonces, aquí el Señor exige primeramente conversión. Amén. Si te convirtieres, el Señor dice, yo te voy a restaurar. No puede haber restauración sin estar, hermano, convertido. ¿Y cuál es la verdadera conversión? Cuando hay un arrepentimiento sincero, que se dan buenos frutos y la persona empieza a cambiar de vida y a hacer obras diferentes a las malas que hacía anteriormente. Podemos ver algunos pasajes de Mateo 3:8. Vamos a tratar el tema ahora, entrar en lo que es la conversión. Amén. Pero la conversión va ligada
y va acompañada del arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, no es volverte un mar de lágrimas. Ay, sí, yo lo vi llorando, hermano, se arrepintió, y después lo ve que hace lo mismo que estaba haciendo, lo malo. Amén. Vemos que aquí dice el Señor que haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos? Frutos son obras. Amén. Cuando dice fulano está dando buenos frutos, o sea que está siendo obediente. Ajá, ¿cómo lo ve, Pastor Aarón? No, yo lo veo, el varón está dando buenos frutos, está siendo responsable, está viniendo a evangelizar, ya no se viste como antes, ya no anda como un loco. Está claro, frutos se miden en todos los sentidos, tanto evangelizar como en comportamiento, en buenos hábitos, en buenas obras. Amén. Y frutos dignos, porque hay frutos malos también, hay frutos podridos, pero aquí habla de un fruto que es digno. Amén. Que es el fruto aprobado por Dios, que no es reprobado, sino aprobado por Dios. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Vamos a ver lo que es la conversión. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio es de paz. Dice la Biblia: no hay paz para el impío, dice Jehová. Alguien que anda haciendo lo malo nunca va a andar bien. Amén. Siempre anda con sus obras. ¿Usted cree que un malandro, un extorsionador, un sicario, usted cree que anda bien? No. No anda como nosotros, libre. Anda todo asustado y cree que en el momento lo va a agarrar la policía o aquel con quien tiene cuentas pendientes lo va a agarrar. Entonces, no hay paz para el impío. Y el Señor dice: arrepentíos. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. O sea, que el arrepentimiento va de la mano con la conversión. Y si te convirtieres, Él te restaurará. Habrá restauración. O sea, que esto va de la mano. No puede usted arrepentirse sin convertirse, sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando usted se arrepiente y se convierte, dice: vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de paz. Amén. Entonces, para la guerra espiritual, usted tiene que estar, número 1, arrepentido. Número 2, convertidos. Amén. Y número 3, restaurados, sanidad interior. Amén. Es importante y eso ya queda claro. Si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor promete y dice: delante de mí estarás. Yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Por qué el Señor dice esta frase: delante de mí estarás? ¿Quiénes son? Cuando uno está delante de Dios, está delante de su presencia. El Señor te va a dar la presencia de Él. Amén. No todos están en la presencia de Dios. Amén. El Señor aquí está diciendo: si te convirtieres, yo te voy a restaurar y te voy a dar mi presencia. Si estás, número 1, arrepentido, número 2, convertido y número 3, restaurado, ahí sí estoy delante de ti. Porque sé santo, porque yo soy santo. Amén. Dios, hermano, quiere que tú seas santo. Bienaventurados los de limpio de espíritu, de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién entrará en tu santo monte? Salmo 24, el que es limpio de mano y que no ha elevado su limpio de corazón puro y no ha elevado su corazón a cosas vanas. Amén. Entonces esos son los que están en la presencia de Dios. Y vemos aquí, hermano, que Dios ofrece la presencia de Él. Vuelvo a repetirlo: a los que están, hermano, arrepentidos, los que están convertidos y restaurados. Y dice: y delante de mí estarás. Amén. Ofrece presencia. Seguimos. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
No todos son la boca de Dios. Amén. Cuando Jesús hable por tu boca, ahí sí se va a convertir la gente. Amén. Cuando el Señor Jesús te da su presencia. Amén. Y tú hablas a una persona, se convierte enseguida, dice Jesús está en él. No sé qué tiene ese varón, tiene algo, una gracia, tiene algo especial, refleja paz. Uno habla con él y uno siente una paz tremenda. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que te da paz. Había un hombre, Charles Finney. Ese hombre buscaba mucho el rostro de Dios, hermano. Era un hombre que muchos tenían una duda con él acerca del poder tremendo. Y en ese tiempo él nació en 1790, murió en el año 1875. No había tecnología ni muchas cosas, pero sin embargo había prensas y muchas cosas. Y decía, ese hombre tiene algo extraño, un poder tremendo. De hecho, ya hablaban de los grandes milagros y señales sobrenaturales. Y un periodista vino y, como ellos son osados, decidió espiarlo. Y se le metió, hermano, en el cuarto de él, secretamente, espiándolo y viéndose qué era lo que hacía, dónde radicaba el poder de él. Cuando vio es que el hombre de Dios, cuando llegó a su cuarto, se postró y duraba horas y horas y horas orando. Ahí radicaba el poder de él. Y él ni siquiera a veces hablaba, no usaba ni la adoración, no usaba, claro. Él tenía una presencia de Dios tremenda. Él cargaba el cielo. Amén. Era portador del cielo. Donde él llegaba, enseguida el cielo bajaba inmediatamente. Ni siquiera hablaba ni predicaba. Y lo pueden buscar, hermano. Ese hombre una vez llegó a una fábrica de textilera, o sea, hacían telas. Y entonces había una trabajadora, una obrera. Cuando ese hombre pasa, no había hablado, ella se le cae de la unción, se le cae el carruzo de hilo. Ella cuando lo va a agarrar empezó a llorar. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo, no hace falta que hable. Porque el Espíritu Santo que está ahí, hermano, convence a la gente de pecado, de juicio, amén, y de justicia. Y empezó a llorar. Otros trabajadores empezaron a llorar y eso se regó por ahí. El jefe vino y dijo, paró un momento. Y ya sí lo dejó predicar y hubo un avivamiento tremendo en esa textilera. También otro testimonio, que él se bajó del tren. Cuando se baja del tren era una ciudad, hermano, bien perversa y de todo. Habían malandros, habían drogadictos. Y ese hombre se paró. Cuando se paró, enseguida los malhechores, las prostitutas empezaron a llorar y a confesar el pecado. Y decían, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Decían. Ese hombre no usó la música. Ni siquiera dijo una palabra, sino portaba el cielo, portaba el reino de Dios y lo bajaba. Y el Espíritu, porque ya le voy a explicar algo. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Segunda de Corintios 3:19, 3:17. Dios es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dijo el Señor Jesucristo, si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios, es señal porque el reino de los cielos está acercado y está entre nosotros. Amén. El reino de Dios viene, pero cuando está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el reino son inseparables. El Espíritu Santo y el reino de Dios tienen una sociedad. Amén. Ningún demonio se puede ir si no ha bajado el reino y si no está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que inmediatamente pone solución a todo problema. Inmediatamente todo se acaba y se define cuando el Espíritu Santo llega. Amén. Y esos eran hombres que largas horas buscaban el rostro de Dios. El Espíritu Santo no hablaba, no predicaba muchas veces. A veces él se agarraba, iba a la puerta de un bar y decía, Señor, misericordia, misericordia, misericordia. Y enseguida salían todos arrepentidos y convirtiéndose. Entonces, estamos hablando de la presencia de Dios. Amén, aquí. Sí, que es necesario en guerra espiritual. En este manual, que tiene apenas 3 versículos, de Jeremías 3:19 al 21. Si te convirtieres, dice Jehová, yo te voy a restaurar. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice,
si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Delante de mí que te voy a dar la presencia. Una persona que está en la presencia de Dios se le impregna la presencia de Dios. Aunque salga por donde sea. Amén. Lleva la presencia de Dios. Vemos Moisés 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba cuando Moisés descendía? Le decía, Moisés, ponte un velo. No podemos resistir verte el rostro. El hombre cargaba un fuego, hermano, un resplandor, una gloria, la gloria de Dios. Amén. Porque dice, nosotros mirando cara a cara la gloria del Señor, seremos transformados. Amén. Seremos transformados y seremos portadores de la gloria de Dios. O sea, una persona que vive orando, va a aportar la gloria de Dios. Se le va a reflejar. Como hay veces que usted está así y pega la luz en un espejo y usted automáticamente lo va a iluminar y usted se va a ver iluminado. Amén. Es la luz aquella. No es una luz propia, sino es una luz reflejada. Tenemos la luz reflejada del Espíritu Santo, de Dios, de la presencia cuando andamos con Él. Pero si no andamos con Él, nuestro rostro estará oscuro. Los demonios lo verán a usted en oscuridad. ¿Sabe qué me dijo un satanista que mataba pastores? Conversó conmigo, que me llamaron para que lo orara. Él me dijo, vea, yo maté a muchos pastores. ¿Y sabe cómo los mataba? Cuando no le veía la luz. Cuando no cargaba la luz, yo decía, no, este lo mato. Pero al que yo le veía la luz, yo lo respetaba. O sea, espiritualmente. La gloria de Dios, la presencia de Dios. Amén. Y dijo una satanista también. Ella dijo, o sea, que muchos pastores intentaron hacerle liberación. Y no podían. Y decía, ¿por qué no podían? Decía, porque el hombre de Dios se le había retirado esa luz. No tenía la gloria. Y terminaban fornicando, adulterando. Pero hubo uno que sí le hizo liberación. Y digo, ¿y ese por qué? Porque ese sí cargaba la gloria de Dios. O sea, ese es un fuego que los quema de santidad. O sea, de tanto usted estar en la presencia de Dios, va a reflejar la luz de Jehová. Y aquí dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea, te voy a dar presencia. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Cualquiera no es la boca de Dios. Miren, pueden llamar 50 creyentes y le dígale este versículo al demonio. Todos van a decir, el demonio uno lo respeta y a otros no. ¿Por qué? Porque él respeta a la boca adecuada. Amén. No la boca contaminada. No la boca que habla vulgaridad y habla palabra de Dios. Amén. Hay que hacer una desintoxicación. ¿Qué dijo Isaías en Isaías 6? Cuando tuvo el encuentro personal con Dios. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, tú no vuelves a hacer lo mismo. Y Isaías no volvió a hacer lo mismo. Isaías vivía amparado en el rey Usías. El rey Usías era la muleta de él, hermano. Y que el día en que murió el rey Usías, yo vi la gloria de Dios. Dios tuvo que cortar a Usías para que él dejara la muleta, se amparaba en un hombre, en un rey, en los palacios. Ahí fue cuando creció Isaías. Cuando San Pablo tuvo un encuentro personal con Dios, no volvió a ser el mismo. Eres transformado, eres cambiado, tiene que suceder algo. Ay, que yo vi a Dios y estás lo mismo, hermano. Brollando, chismeando. Se te presentaría un demonio, pero no fue Dios. Amén. La presencia de Dios cambia y transforma. Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. ¿Qué dijo Isaías? Cuando vio la gloria de Dios, la presencia, ay de mí, que soy hombre muerto, un hombre inmundo de labios, ha visto la gloria de Dios. Él dijo, ya nadie me salva, estoy muertecito. Hermano, y Dios mandó a un serafín. Hay arcángeles, hay ángeles, hay querubines y hay serafines. Los serafines no bajan aquí a la tierra. Están en el trono de Dios, ministrando cosas litúrgicas en el servicio de Dios. Ese serafín sacó unas tenazas y con carbón encendido del altar vino. ¿Y dónde se lo puso, hermano? En el corazón, se lo puso en los pies. ¿Dónde? Le puso el carbón. Esto es lo que peca más. Amén. La boca. Un hombre inmundo de labios como yo ha visto la gloria de Dios. Y el Señor ha quitado tu pecado, tu culpa. Le puso el carbón encendido en la boca. El rey David decía, Señor, pon candado en mi boca, pon freno en mi boca. Amén. Porque sabía, hermano, que
De ahí es donde sale más el pecado y se origina. Amén. Hay que cuidarse la boca, hermano. No estar hablando de los ministros ni de la gente. Deje que, hermano, Dios lo juzgue. Amén. Hay un solo juez. Solamente el Señor. No hagáis jueces muchos de nosotros, muchos de vosotros, porque sabéis que tendréis. Hay un solo juez. Amén. Y déjalo, él es siervo de Dios, dice el Señor. ¿Por qué criticas al que piensa diferente, al que cree diferente? Romanos 14. Dice, su Señor es Dios y delante de el Señor lo hará estar en pie delante de él. Ese es siervo de Dios, ese es criado de Dios, no es criado tuyo. Amén. Entonces ya eso es problema de él con Dios, no contigo. Amén. A veces sudamos camisas ajenas y queremos convertir a los demás y nosotros estamos graves, nosotros estamos mal. Tantas cosas que hay que cambiar en nosotros, hermanos. Y andamos preocupados y somos demasiados criticones. Hay una pared grande, inmensa, de 1 kilómetro, bien pintada, blanquita. Y si tiene una manchita oscura, qué pared tan bonita, lástima que mira el manchón ese. Hermano, tantos kilómetros que hay blanco y te vas a fijar en esa manchita. Siempre nos fijamos en esas cosas. Yo tenía una oveja que se congregaba conmigo hace tiempo y ya un señor, a veces no aprenden. Hay personas que a veces están en la iglesia pero nunca maduran. Tienen bastante, envejecen en la iglesia, mas no maduran a veces. Y siempre el hermano nunca lo oía hablando nada bueno de él. Yo venía y decía, oye, Julano está caminando bien. ¿Qué le parece a usted, hermano Julano? Sí, es verdad, pero él tiene algo, una cosita. Y empezaba a sacarle los trapitos. Amén. Y Julano, ¿qué tal le parece? Otro. Ese también, pero ese tiene esto. A todos, hermano, a todos le sacaban los detalles. Entonces, tantas cosas que hay que cambiar en nosotros. Y andamos preocupados, como Jesucristo dijo, saca primero la viga que hay en ti y luego sacarás la pajita. Lo que tiene el otro es una pajita, un pasaboca comparado con lo que tú tienes. Amén. Entonces, para hacer la boca adecuada de Dios, no hay que hablar, hermano, andar en dos pensamientos. Amén. No puede haber agua amarga y agua dulce salir de la misma fuente, de la misma abertura de tu boca. Amén. No puede salir maldición y bendición. Amén. No puede salir, hermano, palabras insensatas y necias. Amén. Así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dice el Señor. Dice, habla acerca de por cada palabra necia que diga tu boca, tendrás que dar cuenta. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Depende de lo que hables. No podemos hablar bien y hablar mal. Malas confesiones y buenas confesiones y eso se revuelve. Y cuando vayas a decir la palabra, ¿qué va a salir? Esa espada no corta, ya le cortaste el filo, hermano. Se amoló, o sea, ya está totalmente, hermano, oxidado. Usted sabe que cuando usted usa un cuchillo y va a cortar algo y está oxidado y la punta roma y eso, no corta. ¿Sabe qué le quita el filo a la espada aguda de la boca, de la palabra? Cuando uno empieza a chismear, uno empieza a murmurar y empieza a hablar cosas necias, negativas, a hablar derrota, muerte, destrucción. Cuando tú vayas a cortar, hermano, no corta. Pero entre más purificada sea la palabra, que hables de Jehová. Dice, porque es acrisolada la palabra de Jehová y es escudo a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es pasada por el crisol 7 veces refinada en fuego. Y vemos que corta más. Entre más puro y te cuides tu lenguaje, más va a cortar esa espada y le va a hacer daño a los demonios. Pero una espada, hermano, que usted la deje y decida hablar bien, hablar mal, eso no corta. Entonces, seremos la boca de Jehová realmente cuando nos decidamos hablar lo bueno. O hacer, dice, todo árbol se conoce según su fruto. O hacer, dice el Señor, decídete, amén. O hacerte el fruto bueno o el fruto malo, de lo que salga de tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, vemos, hermano, que en la guerra espiritual usted tiene que cuidar su boca. Estamos hoy tratando el tema de guerra espiritual. Un manual que Dios le dio a Jeremías, pero cualquiera no lo ve como manual guerra espiritual, porque eso es del Antiguo Testamento. Pero aquí hay principios tremendos que si usted lo pone en la guerra espiritual va a tener éxito. Amén. Número 1, te dice, hermano, que te conviertas, que te arrepientas y te restaures para poder ser un buen guerrero, que Él te respalde. Número 2, viene y dice que
entre sacar lo precioso de lo vil. Toda persona tiene cosas preciosas y cosas viles. Trate de observarse usted mismo y ver qué vileza tiene. Amén. Las cosas viles son asquerosas. Amén. A Dios le dan asco. Usted ve cuando dice eso es algo vil, o sea, algo sucio, cochino, o sea, que hicieron. Entonces, usted examínese, hermano. Aquí hay que hacer como un expurgue, que usted está viendo cosas y una selección. Usted dice, saco esto de mí y dejo esto mío. Esto es bueno, lo que yo hago, lo dejo. Y lo malo, tengo este mal hábito, lo voy a quitar. Tengo este mal comportamiento, lo tengo, lo saco. Esta mala personalidad, también, amén. Deje lo bueno, el Señor dice, si entre sacar lo precioso de lo vil, ahí sí vas a ser mi boca, amén. Vas a ser la boca adecuada de Dios, amén. Y aquí viene algo importante. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ay, 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 hermano. Alianzas. Amén. En la guerra espiritual, si tú tienes malas alianzas, la ira de Dios va a caer sobre ti. Amén. Vamos a estar viendo en Éxodo 23. Éxodo 23. Donde el Señor prohíbe las malas alianzas. Con el extranjero es el inconverso. Amén. Y también hay gente que está en la iglesia, pero vive como extranjero. No solamente están allá afuera. Y la Biblia dice, no hagáis yugos desiguales, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Y hay incrédulos que están metidos en la iglesia, como Santo Tomás, hermano. Santo Tomás andaba con Jesús, pero, hermano, era incrédulo. Jesús le llamó incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente. Lo mandó a que creyera de verdad. Éxodo 23, versículos 32 y 33. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será por tropiezo. Eso se trata de alianzas con extranjeros. También la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, si lo han leído, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el justo con el injusto? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? O sea que no puedes hacer alianza con ellos. Amén. Porque saldremos perjudicados. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Hay un rey llamado Josafat, el cual era un rey justo, un rey que siempre buscaba la presencia de Dios, un rey que se movía bajo la voluntad de Dios. Iba para la guerra y decía, habrá un profeta aquí, o sea, de Dios, que tenga palabra de Dios, porque habían los profetas de Baales, los profetas estaba Baal y el otro Dios, Acera, los profetas de Acera. Y ese hombre era temeroso, él buscaba, eran los profetas de Dios, que Dios le hablaba. Y lo malo de este rey tenía una debilidad, un talón de Aquiles, y eran las malas alianzas, las malas compañías a veces. Dice la palabra de Dios que él entabló parentesco con el rey Acab. En segunda de Crónicas 18:1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, hizo una alianza con él. Vemos que Dios se enojó porque Josafat hizo alianza con el perverso Acab. Le acompañó en su batalla contra los sirios y Dios se enojó. Eso está en Primera de Reyes 22, donde dice Acab, no sabe que me han quitado Ramón de Galac, y lo manda a llamar. ¿Irás tú conmigo a la guerra? ¿Y sabe qué le contestó Josafat? Siempre contestaba esa frase. Le dijo, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. O sea, yo soy como tú. Y que era un perverso. Y esa frase no solamente se lo dijo, sino también hasta Jorán, que era hijo de Acab. Muere Acab y él sigue la alianza con Jorán, hijo de Acab, que Acab siguió haciendo lo malo. Amén. Y se recuerdan el pasaje cuando había una sequía, se estaban muriendo en el desierto, que eso lo predicó la pastora. Y entonces
estaban ya en la hora de la muerte. Y estaban los tres reyes, un rey inconverso, de Edom. Estaba el rey de Israel, que era Acab, malo y perverso. No, Jorán, que también había hecho lo malo, casi como su padre. Y también estaba Josafat, que era el único bueno. Y él dijo, ¿habrá alguno aquí, un profeta de Dios? Y entonces, que hable palabra de Dios. Sí, aquí está Eliseo, el hijo de Safat de Meola. Ese sí tiene palabra de Jehová, tráelo. Y vemos, hermano, que él fue temeroso y consultó a Dios. Amén. Y vemos que fue amonestado grandemente. Segunda de Crónicas 19, 1 y 2. Búsquenlo. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente es el profeta, en ese tiempo le decían vidente a los profetas. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí. Y dijo al rey Josafat, mire lo que le dice, le preguntó, al impío das ayuda, ¿verdad? Estás ayudando al impío. Y amas a los que aborrecen a Jehová. Le dijo así. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Porque estás andando con un impío. Amén. Hay gente que Dios aborrece, hermano. Tú no puedes andar con los que Dios no anda, hermano. Yo por eso tengo mucho cuidado con unirme a otros pastores. No es que me crea la última Coca-Cola del desierto, sino, dice por eso, no andes con el necio porque terminarás quebrantado. O sea, lo mismo que te va a pasar a ti, te lo cobran. Al otro te lo cobran a ti. Como cuando van a matar a alguien, hermano, allá en mi tierra. Buscaban a alguien y si habían 20, agarraban los paramilitares una ametralladora al sicario. Ahí debe de estar, pero varía los 20 y los 20 caen. Por estar dándose con esa persona. Amén. Dice, huye del hombre necio, porque en él no hay labios de ciencia. Y el que anda con los necios irá a parar en la compañía de los muertos. Vas a morir espiritualmente también. Y aquí vemos que Dios se enojó contra Acab. Y eso no se quedó allí. Él hacía alianzas para la guerra, pero vamos a ver que hizo alianza con un rey llamado Ocosías. Presten atención, hermano, que esto es importante. Usted no se puede unir en negocios con alguien porque tenga dinero y sea inconverso. No, que él va a poner capital y me va a ir bien. Segunda de Crónicas 20, 35 y 37. Perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 20, 35 y 37 el versículo. Bueno, vamos a leerlo desde el 34. Dice, los demás hechos de Josafat, primero y postero, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hananí, el cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, en el 35 estoy. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, tramó amistad, mire, con Ocosías, era un rey impío. Rey de Israel, el cual era dado a ¿qué? Dice ahí, a la impiedad. Estamos hablando del mismo personaje que ya Dios lo había amonestado. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, construyendo las naves en Ención Geber. Eran negocios, iban a comercializar, hermano. Se unieron en el comercio. En el 37 dice, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meraza, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, el rey Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Le fue mal. Por eso es que dice, no andes con el impío, porque terminarás quebrantado. Y vemos que esto es tremendo. Vámonos a Segunda de Crónicas 25. Siete y 9, versículos 7 y 9. ¿Me están siguiendo?
Este era un rey que iba para la guerra y contrató a una gente que era valiente, forzada. Pero Dios no estaba con ellos, hermano. Ten cuidado con las personas que Dios tiene cuenta pendiente. No andes con ellos. Amén. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Israel andaba en pecado en ese tiempo. Porque Jehová no está con Israel. Amén. Fíjese, y era el pueblo de Dios, y Dios no estaba con Israel. Ni con todos los hijos de Efraín tampoco está. O sea, con los que él había contratado. Pues si vas así, y si lo haces, y te fuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Para dar la victoria, o para que hagas que caiga en derrota. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100? Ya le había pagado por adelantado. Y usted sabe lo que son 100 talentos, hermano. 100 talentos. Un talento equivale, yo lo estuve investigando, a 37 kilos. Y imagínense de 30 y... O sea, ¿cuánto sería? Agréguele 2 ceros más. Cuando se multiplica por 10 se le agrega un 0. Y cuando se multiplica por 100, 3 ceros, se le agrega 2 ceros. Y cuando se multiplica por 1000 se le agregan 3 ceros. Daba una cantidad inmensa, hermano. 370,000. No, 300, no más. Era una cantidad inmensa, hermano. Así como 3,700. Imagínese toda la pérdida que el hombre había tenido. O sea, el hombre se puso preocupado. Dijo: si ya le pagué ya 100 talentos, se lo di por adelantado. Amén. Pues, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: no importa que pierdas. Amén. Respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a su casa. Los echó y le dijo: llévense los 100 talentos, pero no importa, hermano. Tuvo temor. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá. O sea, se molestaron, se fueron peleando. Pero no importa que el socio se enoje contigo, pero no hagas alianza con él. Amén. Y volvieron a sus casas encolerizados, bien bravos. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Tuvo la guerra porque fue obediente. Pero si él hubiera sido ambicioso y desobediente, no, ya yo pagué ya los 100 talentos. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Porque él le dijo: ya yo le di los 100 talentos por adelantado. Ese es el problema. Y le dijo el profeta: Jehová te puede dar mucho más. Y usted sabe, hermano, ahí agarró un botín grande de los enemigos. Como 100,000 veces más de lo que él le había dado. Por ser obediente, hermano. Y si hubiera ido a la guerra, hermano, ahí hubieran perdido. Hay otra parte donde Jehová, hermano, vamos a buscarlo en Deuteronomio 1. La victoria de la derrota de Orma. Deuteronomio capítulo 1. O sea, lo peligroso es que ir a la guerra con cuentas pendientes, hermano. Donde se encuentra la derrota de Orma. 1:41. Entonces se respondiste. Usted sabe que Deuteronomio es un relato de las cosas que acontecieron. Aquí está contando Moisés. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová nosotros. O sea, Israel estaba en pecado. Subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra. Y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles que no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros. Es tremendo ir a una guerra sin que Dios no esté con nosotros. Amén. Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, Moisés cumplió con decírselo: no vayan para la guerra, Dios está enojado con ustedes y no está con ustedes. Y no diste oídos, o sea, ni siquiera le hicieron caso a Moisés. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Orma. Y volviste y lloraste, volvieron llorando.
delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído tampoco, porque ya se lo había advertido. No vayan así, ustedes están en pecado y no pueden ir así a la guerra. Ya Moisés se lo había dicho. Entonces vemos, hermano, que es peligroso hacer alianzas tanto en negocio. Aquí lo vimos, Josafat hizo alianza con el rey Ocosías para hacer tremendos negocios, transportar en las naves, en los barcos. Y Jehová rompió los barcos, se los destruyó. Entonces, vemos que ese es un punto negativo en la guerra espiritual. Y si usted no lo tiene en cuenta, hermano, va a llevar de eso. Mire, Jonás estaba en desobediencia, ¿verdad? Y Jonás se metió en un barco donde nadie de ellos tenía que ver con Dios. Y ellos iban a pagar los platos rotos. Todos se iban a morir. Si Jonás se queda en el barco, eso hubiera naufragado y todos. Mire, que hasta lo llamaron y le dijeron, dormilón, despiértate. Le dijeron así. Clama a tu Dios para ver si hace algo. Y él dijo, no, yo sé, esto es por mí. Le dijo, porque dice la Biblia, el que está relatando eso, dice que la embarcación se estaba rompiendo, se estaba partiendo. Literalmente lo dice. O sea que hay división donde se mete, hermano, una persona así. Si se mete en su casa, también. Dice, no hagas alianza con el extranjero, no sea que sirva a sus dioses y te haga tropezar delante de mí. O sea, también a ti te va a cobrar Dios. Si hay alguien que está haciendo negocios ilegales y vive en tu casa, hermano, también, o sea, tú vas a pagar los platos rotos, las consecuencias y todo. Y vemos que los demás iban a pagar las consecuencias. ¿Y quién era el que estaba en pecado? Jonás. Estaba en desobediencia. Y por causa de Jonás se iba a hundir el barco y se estaba partiendo ya. Entonces eso no debemos de pasarlo por alto. Los consejos que da Dios para la guerra espiritual. Bueno, dice, si te convirtieres a mí, vamos a terminar, yo te restauraré. Y dice, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Alianza, conviértanse ellos a ti, mas tú no tienes por qué convertirte a ellos. O sea, tú los tienes que llamar para que se conviertan. Amén. Y dice, y yo te pondré como ciudad fortificada, como muro de bronce. Amén. Pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo para defenderte y protegerte de la mano de los fuertes y de los poderosos. O sea, ganarás todas las batallas. Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. No tendrás necesidad, hermano, de pelear como en el tiempo de Salomón, reino de paz. Amén. Dice que hubo ausencia de guerra. La guerra llegó cuando Salomón pecó, que cayó en idolatría. Hermano, quemó incienso a dioses extraños. Y Dios levantó dos enemigos contra él, vinieron los ayayay. Dios levantó a Rezón y a Azor, dos enemigos que en ese tiempo sus padres habían contendido y habían peleado, hijos de reyes, con David. Y ellos se fueron huyendo, estaban pequeños y cada quien se fue a donde sus abuelos, que eran reyes también. Pero ya cuando Salomón peca, Dios despierta el espíritu de sus enemigos para que regrese. Y ellos estaban tranquilos, tenían sus familias y todo. O sea, yo leí ese relato. Y entonces de repente se le despierta la inquietud, tengo que ir a Judá, tengo que ir a Israel. Y le dice el suegro, pero si aquí estás bien, tienes tu familia, nada te falta, tengo que ir. Y el otro también, Rezón y Azor, también. Y dice que no hubo paz para Salomón. Desde ese momento vinieron los ayayay. ¿Pero por qué? Porque abrió una puerta, hermano, al pecado. Entonces, tenemos que guardar, vamos a rebobinar esto. Usted tiene que convertirse, tiene que restaurarse. Convertirse, restaurarse. Amén. ¿Y cuál es lo otro? Arrepentirse, convertirse y restaurarse. Entonces dice, delante de mí estarás, Dios te va a dar presencia, una promesa de presencia. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como en mi boca. Cuando hablas la palabra mía, yo te voy a respaldar, porque yo vigilo mi palabra y saldrá de una boca adecuada, desintoxicada. Amén. Pero cuando la boca está intoxicada, que tiene de todo, hermano, ahí no fluye nada. Amén. Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, no tengas malas alianzas. Y dice, yo te pondré como ciudad fortificada y muro de bronce. Hermano. El bronce van a chocar con él y es un material fuerte, indestructible. Amén. Y dice, pelearán contra ti, mas no te vencerán. Yo estaré contigo, te defenderé de la mano de los fuertes, de los grandes, de los poderosos. Amén.
tendrás éxito en la guerra espiritual, aplicando estos principios que nos dice Dios mismo. Dios les guarde y Dios les bendiga.